Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorce Z y como de costumbre les doy la bienvenida pues a otro episodio de este podcast, en este caso el episodio 223, donde pues hablaré de videojuegos y de un fragmento de historia que a veces como que se hace a un lado. Vamos al audio de intro y empecemos con el tema. Y bueno, pues en este episodio 223, pues como dije, hablando de videojuegos, pues hablaré de una compañía que pues ha sido importante en la historia de los videojuegos. Me refiero a Atari, esta compañía de Estados Unidos que pues prácticamente fue la que popularizó mucho de los videojuegos y tanto en arcades como en consolas caseras, pero que también pues difundió muchas de las tecnologías y de los formatos que pues sentarían las bases de lo que serían los videojuegos en ambos casos, en las arcades y en las consolas caseras. Bueno, pero en este caso no voy a hablar de lo que es ni sus inicios ni del lado de que pasó después con todo lo de las consolas y todo eso, sino que voy a hablar de otro lado de Atari. Bueno, primero vamos a poner contexto. Pues resulta y recordemos que en 1983 es muy recordado, muy mencionado en Estados Unidos, porque fue cuando pues hubo una crisis en la industria de los videojuegos, en la naciente industria de los videojuegos, debido pues a que además de que había una saturación de mercado con muchos juegos malos en los videojuegos caseros y consolas también pues no tan buenas para el mercado casero, pues hubo una sobreproducción y falta obviamente de venta de muchos de estos productos, tanto de los títulos de los juegos como de las consolas, y especialmente golpeó duro a Atari, porque pues fue cuando también planeaban lanzar cosas, pues proyectos muy ambiciosos, empezando pues con videojuegos que ya tenían licencias de películas. Es así que tuvimos videojuegos basados en E.T., el infame juego de E.T. que resultó muy mal hecho debido a presiones de que el creador le pidieron que hiciera un juego como en 3 meses, un juego con una licencia y todo. Entonces pues así que hizo lo que pudo y pues obviamente no pudo hacer gran cosa. Y también otras licencias como fantasía de Disney, algunos juegos de Disney, algunos juegos de los Muppets, o por ejemplo también el juego de Indiana Jones también lo tuvimos para el Atari. Bueno, todos estos juegos, como es bien sabido, pues fabricaron un stock enorme que excedía por mucho la demanda del producto. Entonces pues según iba a ser el juego de fin de año y todo eso, pero pues resultó que no se vendió ni la mitad de lo que esperaban que vendiera esos juegos y que se siguieran vendiendo las consolas. Esto hizo que también pues la industria en general pues perdiera confianza en
pues el mercado de los videojuegos, y pues prácticamente lo tacharon como que algo que fue una moda y que pues ya debía desaparecer, y muchos de los que entraron precisamente como una prueba de negocio, pues se salieron de todo ese mercado. Sin embargo, Atari, siendo tan relevante en este mercado, pues tuvo que reestructurarse. Primero, pues el director, el presidente el CEO de Atari en ese entonces, pues tuvo que renunciar debido a toda esta crisis. Y recordemos que Atari en este entonces pues ya era manejado, o ya era una de las subsidiarias de Warner. Entonces pues los directivos eran pues designados precisamente por el corporativo de Warner. Entonces pues cambiaron directivo, quien hizo pues tuvo que hacer todo tipo de recortes y pues sacar a flote a la compañía. Esto resultó en que Atari pues se vendiera o se dividiera en subdivisiones para sobrevivir. Por un lado, Jack Tramiel, que pues era de los fundadores de Atari, pues por parte de su propia compañía pues compraron todo lo que fuera la división de Atari de consolas y de computadoras. Recordemos que Atari no solo hacía consolas de videojuegos, sino también computadoras caseras. Entonces pues compró esa división y pues se llamó Atari Corporation a partir de 1984. Y ese es el lado de la historia de Atari que es muy mencionado, de cómo pues Jack Tramiel compró la compañía y pues la mantuvo viva la marca de Atari como Atari Corporation. Sin embargo, esto no incluía otra división que tenían los de Atari y que no se menciona tanto, que era la de Atari Games, que fue como se conoció a partir de 1984. Esta división de Atari Games era más que nada pues la división que se encargaba de desarrollar y de fabricar pues los videojuegos de arcade, todos los arcades. Entonces pues en este caso lo que sucedió con esa división de Atari Games fue que pues aún se mantuvo por un tiempo con los de Warner y con mucho del personal que estaba durante la crisis de la compañía. Entonces pues mucha de esa gente siguió en la compañía como Atari Games, que pues era algo diferente a lo que era Atari Corporation, que ya era otra compañía, como dije, la que manejaba las consolas de videojuegos y las computadoras, y pues la Atari Games era la que manejaba los juegos de arcade. Es así que pues quiero hablar precisamente de esta parte de la historia de Atari, que muchos como que la hacen a un lado, no le prestan atención, a pesar de que pues bajo la marca de Atari sacaron muy buenos juegos en esta época, en la segunda mitad de los 80s y hasta los 90s. Sacaron buenos juegos, bastante peculiares, bastante distintivos, que eran muy reconocibles y muy diferentes a otros videojuegos de arcades que veíamos de otras compañías y muchos de los que venían de Japón. Bueno, ¿qué pasó con esta división después de esto? Pues Atari Games
Por un tiempo estuvo controlada, como dije, por Warner, pero eso solo fue hasta que pues lograran vender esta división. Es así como hasta 1985 pues esta división fue vendida a Namco. Sí, así es, aquella compañía japonesa de videojuegos, pues fue quien por un tiempo pues tuvo control de la marca Atari Games, y bajo Namco pues siguió creando juegos. Más que nada Namco era como que el corporativo que estaba en control de la compañía, pero tenían los mismos empleados y más o menos les permitieron seguir desarrollando, creando juegos por su cuenta, sin que pues interviniera mucho Namco en el desarrollo de estos juegos. Y es así que pues tanto así fue el desinterés de Namco pues por esta compañía, que para 1987 pues la proporción que tenía de acciones de Atari Games pues terminó vendiéndola al que entonces era presidente de Atari Games, Hideyuki Nakajima, quien pues siguió al frente de la compañía como Atari Games ya de forma independiente. Y pues además a lo largo de su historia de Atari Games, eventualmente pues hizo trabajos también de colaboración de desarrollo de juegos para otras compañías importantes de videojuegos. Por ejemplo, trabajó para Sega, para la manufactura de máquinas de arcade de Hang-On para el mercado europeo. Aparte, hay que mencionar que, más bien esto me lo brinco porque lo voy a mencionar cuando hable de este juego. Y ya para los 90s terminó también haciendo colaboraciones con dos importantes compañías de Estados Unidos que desarrollan videojuegos. Bueno, tres, que eran pues los de Williams, Bally y Midway. Estas compañías que tenían ya su fama por varios videojuegos que habían lanzado con el tiempo, además de pinballs. Entonces fue que ya para los 90s pues hubo varios juegos que hizo Atari en colaboración con Midway sobre todo, y pues ya fue tanta esta colaboración tan interesante que prácticamente ya para antes de su desaparición de esta división de Atari Games, pues se vendió o terminó siendo absorbido Atari Games por Midway. Entonces pues Midway terminó quedándose pues con todas las propiedades intelectuales de lo que eran los arcades de Atari desde 1984 hasta pues este punto, que fue en 1999. Entonces, y de hecho sería interesante ver si ellos, porque con la desaparición de la marca Atari por bastante tiempo, pues ahí quedó como un limbo de qué compañía que poseía la marca y todo eso. Y creo que incluso los de Midway podrían bien. Y de hecho sí recuerdo que han sacado compilaciones de juegos de arcade de Atari. Y pero que bien podrían revivir por su lado la marca desde el lado de arcade. Pero bueno, eso ya son así que teorías o visiones mías. Bueno,
Entonces, como dije, pues esta división o esta compañía llamada Atari Games, que se dedicaba a los arcades y que llevamos a ver muchos arcades de Atari que no tenían nada que ver con el Atari que vendía consolas de videojuegos y computadoras. Ellos no tenían nada que ver con el Atari 7200, el Lynx, Jaguar, todo eso. Ellos eran una compañía separada, ni tampoco que con las computadoras de Atari. No, ellos eran una compañía diferente. Bueno, sin embargo, cuando muchos solíamos ir a los arcades, estoy seguro que al menos uno o dos máquinas de Atari llegamos a ver entre la segunda mitad de los 80s y en los 90s. Y bueno, pues ya con esto, pues historia de qué pasó con Atari y pues qué fue esto de Atari Games, esta división de los arcades. Pues hablemos de los juegos que fueron, de algunos de los juegos que yo recuerdo que fueron bastante conocidos y desarrollados bajo esta marca, esta compañía como Atari Games, a partir de 1984. No voy a hablar de todos porque no he jugado todos, no los conozco todos los juegos, sino más que nada de los que son más conocidos o de los que yo llegué a jugar. Empezamos pues con el juego de 720 grados. Este juego, que es un juego de donde tú controlas a un skater, a un chico que anda en patineta, y donde pues empiezas en un parque de skating de pequeño y tienes que juntar como que dinero haciendo trucos con la patineta, brincando y todo eso, esquivando obstáculos y todo eso, para tener suficiente dinero para entrar a las diferentes áreas de prueba de patineta. Y de hecho te da un tiempo límite para juntar dinero, ya que si te pasas de tiempo te aparecía la advertencia "Skate or Die", y te salía como un enjambre de abejas que te perseguía y tenías que entrar a una de las áreas de prueba que había alrededor de ese como hub, que era ese parque de patinetas. Así podías entrar a pruebas como de half pipe, o sea, medio tubo, un curso como de obstáculos, como de slalom, donde tenías que ir descendiendo por una serie de rampas, y algunas otras pruebas que no me acuerdo todas, pero eran como 4 pruebas diferentes que tenías que completar. El juego la verdad era bastante difícil y tenía aparte su dificultad de controlarlo, porque pues tenía su chiste cómo te podías girar al personaje y darle impulso, y era muy fácil, y por la perspectiva aparte no ayudaba porque era como una perspectiva isométrica. Entonces de repente como que no medías si estabas alineado con una rampa o no, y muchas veces terminabas tropezándote, cayéndote. Pero pues esto es lo que era pues 720 grados, un arcade que de hecho llegué a jugar en un centro de boliche que se solía frecuentar y que tenía bastantes máquinas de arcade. Otro juego que llegué a ver en muchos centros de arcade de centro comercial es el de Super Sprint. Este Super Sprint tiene un formato similar al de este Super Off-Road. No sé si se acuerdan de ese juego de Super Off-Road, que eran eran 4 camionetas, pero que todo el recorrido, toda la pista con obstáculos pues de tipo off-road, se veían en la pantalla completa. Entonces tú veías las camionetas ahí chiquititas como iban recorriendo toda la pista, y con un volante ibas controlándolas. Pues el de Super Sprint era el mismo concepto.
tenías una pista que pues se veía a pantalla completa, no se recorría la pantalla, sino que veía toda la pista y pues tú controlabas un auto entre varios autos que competían, que se veía que eran de tamaño pequeño en la pantalla. Esta máquina igualmente era de varios jugadores, creo que era de 3 o 4 jugadores, igual con el volante, pedal y todo eso. Y pues era ganar varias vueltas en cada carrera, pues con autos Fórmula 1. A partir de este se salieron otros 2 juegos que fueron como variantes de esta fórmula, pues de este formato de juego, que fue el Championship Sprint, que pues fue nada más una mejora con nuevas pistas y algunos adiciones de mecánicas en el juego. Entonces, pero era básicamente el mismo tipo de juego, Championship Sprint, perdón. Después también sacaron un tercer juego que se llamaba Badlands, que pues era más o menos el mismo concepto de varios autos en un circuito que se veían a pantalla completa y los autos eran pequeños. Pero aquí lo que agregaron es que pues era un poco Destruction Derby, un poco, digo, porque era igual ganar el primer lugar, pero aquí ya agregaban obstáculos, armas, todo eso que con lo que podían atacarse entre sí y destruirse los autos mientras iban corriendo en este circuito. Entonces pues era una versión ya más de combate, Badlands. Bueno, y también otro juego que desarrollaron los de Atari Games fue Gauntlet, este famosísimo juego de 4 jugadores, que en ese entonces no eran tan comunes los juegos de 4 jugadores, donde pues podías escoger a uno de los varios personajes. Había un hechicero, un guerrero, creo que un dwarf, y no me acuerdo, creo que era un arquero, no me acuerdo, pero eran 4 personajes. Y lo que tenían de peculiar es que en sí los personajes eran de escala pequeña en la pantalla, pero tú veías el laberinto, el calabozo, cómo se veía como un laberinto, y tenías que ir recorriendo todo el calabozo para llegar a la salida. Pero pues el detalle que llamaba mucho la atención este juego es que cada que abrías o entrabas a ciertas partes del calabozo, te esperaban del otro lado del muro o de la puerta pues toda una oleada de enemigos, que se veía como llenaban luego la pantalla, y entre todos tenían que empezar a matarlos al por mayor y de forma frenética, hasta que destruías pues la base o la torre de donde aparecían todos esos monstruos, y así ibas limpiando pues el calabozo de enemigos. Y de hecho esa era lo que más llamaba la atención, que tenías que enfrentar a unas oleadas de enemigos enormes ahí que llenaban la pantalla para avanzar. Conforme ibas destruyendo enemigos y sus bases donde se generaban, obtenías tesoros. Algunos simplemente te daban puntos, algunos te mejoraban algún stat o te curaban. Entonces pues obviamente, como típica aventura de fantasía, pues era estos elementos que tenía, y pues sobre todo esta pues acción más intensa, más arcade, de 4 jugadores. Obviamente fue tan popular esta fórmula que tuvo secuelas este juego. Hubo un Gauntlet 2 que obviamente cambió algunas, o más bien agregó algunas cosas al juego,
nuevos personajes, enemigos y algunas mecánicas extras, y también Gauntlet Legends. Fueron esas las dos secuelas que sacaron para arcade. Otro juego que también desarrollaron estos de Atari Games, pues fue uno que a lo mejor no mucha gente lo conoció porque pues era de esos arcades de cabina y de todo el rollo que pues no en cualquier lugar podían tener. Uno llamado Hard Driving. Hard Driving era un peculiar juego donde pues era pues un juego de carreras, o más bien de conducir, de simulación de auto. En este caso tenía la peculiaridad de este juego. Primero, el juego era completamente 3D, algo que pues todavía era algo muy novedoso y primitivo para la época en que salió, que fue más o menos en el 88, 89. Todavía los juegos en 3D pues era algo que una tecnología muy nueva, y pues se veía en los gráficos que bueno, sí te llamaba la atención por el hecho de que pues era algo raro en ese entonces pues ver un juego en 3D, pero bueno, era pues lo que llamaba la atención. Pero también pues hasta qué grado metían todo el rollo de la simulación, de ser un simulador de auto. ¿Por qué? Porque la cabina del auto no solo tenía el volante y la palanca para acelerar y para frenar, sino que también incluía, pedales para acelerar y frenar, sino que también incluía un pedal de embrague o clutch ahí abajo. Entonces obviamente podías escoger si tu auto era de transmisión manual o automática. Esto implicaba que cuando ibas manejando en forma manual tenías que aplicarle embrague para cambiar velocidades en la palanca, con todo y la palanca, porque sí tenía cambios de velocidades como un auto normal, un auto estándar. Entonces pues, y aparte de eso, cuando empezabas el juego tenías también ahí una simulación de la llave de arranque. Entonces tenías que girar la llave de arranque, o sea, arrancar el auto prácticamente al iniciar el juego. Girabas la llave, pisabas el acelerador y pues arrancabas. Era algo bastante peculiar de este juego, o sea, algo inusual para un juego de carreras, el que tuvieras que empezar desde encender el propio auto. Entonces eso llamaba mucho la atención. El juego era bastante difícil, no era muy largo y tampoco el circuito era así muy grande, pero tenía pues algunos obstáculos como para hacer acrobacias, una rampa en la que podía brincar el auto, o una espiral donde el auto tenías que acelerarlo mucho para que la pudiera librar y corriera de cabeza y dar la vuelta completa. Pero era difícil porque era muy fácil perder el control del auto, y casi con cualquier impacto, ¡pum!, ya perdías, ya se terminaba dañado el auto y te reseteaban. Y creo que tenía límite de tiempo, ya me acordé, tenía límite de tiempo para completar el circuito. Entonces pues cada que te estrellabas te quitaba tiempo, y pues ese era el chiste. Y tuvo una secuela llamada Race Driving, que agregó pues o modificó, más bien extendió la pista, y pues lo hizo más acrobático el juego, pero más que era básicamente el mismo juego con una pista toda en 3D. Otro juego que fue bastante difundido de Atari en arcade fue Klax, este puzzle donde pues te llegaban como cajitas de colores desde una banda transportadora, y tenías que irlas acomodando adelante en renglones o columnas, y
y pues como típico puzzle, si las alineabas vertical, horizontal o diagonalmente, se eliminaban, bueno, si las acomodabas del mismo color en cualquiera de estas hileras, pues se eliminaban las cajitas. Entonces ese era el detalle del juego de Klax, este juego puzzle que más o menos fue conocido en arcade, y que de hecho tenía como un eslogan de que "Are you cool? Play Klax" o algo así, o todo el mundo está jugando Klax. En la pantalla de título decía algo así que yo me quedé, ay sí, que un juego cool, Klax. Otro juego que se hizo más que nada famoso, pero por las adaptaciones para consolas, fue el de Marble Madness, que pues era este juego donde manejabas una canica que iba recorriendo un laberinto con rampas y todo eso, y algunos obstáculos y enemigos que te podían destruir, y pues tenías que dirigir tu canica, rodarla prácticamente cuesta abajo hasta pues la meta. En la versión de arcade tenías un control tipo trackball, o sea, ibas rodándola prácticamente con el trackball, a diferencia de las versiones caseras, que obviamente no tenías ese tipo de control. Entonces era lo peculiar de este juego. Otro arcade que fue muy famoso fue Paperboy. Pues este juego clásico de donde manejas a un niño repartidor de periódicos y que va recorriendo toda la calle entregando periódicos en las diferentes casas, y donde pues el chiste es que en primera tienes que atinarle, entregarle a las casas que están suscritas, que normalmente las distingues porque tienen colores vivos, y tienes que atinarle a la puerta o al buzón de los clientes para poder entregar los periódicos. Aparte de esto, pues toda la bola de obstáculos que podías encontrar de camino, perros que te perseguían, triciclos que se te atravesaban, los propios residentes que se estaban peleando, o autos que salían del garage, o sea, muchas cosas que había en el camino que tenías que evitar, o incluso te las quitabas de encima aventándoles un periodicazo, y que con cada día de la semana que completabas te iban subiendo la dificultad, y el chiste para terminar el juego era que completaras toda la semana entregando pues completando tus entregas. Obviamente si fallabas en tus entregas te cancelaban, y tenías menos casas en donde entregar y tenías menos puntos. La versión de arcade se controlaba con un manubrio, tenías un control tipo manubrio ahí en el mueble, y en la parte junto o cerca de los manubrios, por donde quedan tus dedos pulgares, ahí pusieron un botón que era precisamente para lanzar los periódicos. Entonces el manubrio pues lo girabas, o sea, pues agarrabas el manubrio y girabas como si fuera una motocicleta el manubrio, y era la forma de acelerar, y tenía también sus frenos de chicote como para frenar, obviamente, o sea, como un control como si estuvieras controlando casi una bicicleta. Y pues los botoncitos, como dije, para ir aventando los periódicos. Obviamente muchos seguramente habrán visto que pues hubo adaptaciones de este juego para muchas consolas caseras y portátiles. O sea, este juego fue muy famoso y popular, Paperboy. Otro juego que pues en su época fue popular y que fue pues publicado antes de que existiera el Street Fighter, creo que más o menos
en la época que salió bueno, es Street Fighter 2. Creo, porque más o menos creo que se publicó en poquito después del primer Street Fighter, y me refiero a Pit Fighter. Este juego como beat 'em up, como juego de peleas de uno contra uno, donde se supone son peleas callejeras y tú escoges uno de 3 personajes y tienes que ir enfrentando pues diferentes oponentes, y donde pues como pelea callejera pues se valía de todo. Cada uno de los peleadores tenía una técnica de combate, algunos de artes marciales, otro de lucha libre, otro de boxeo. La verdad, la versión de arcade era más o menos jugable. Lo que sí es que sí eran torpes para moverse los personajes, pero al menos era dinámica la acción. Y pues las versiones de consola fueron infames por las malas que fueron. Pero pues fue una gran novedad cuando se lanzó este juego y muchos lo llevamos a jugar. Y pues tenía dentro del juego todo el ambiente de pelea callejera. O sea, estabas en un callejón o en un garage, en un estacionamiento subterráneo y como arena para pelear, y donde estaba rodeados de todo un público que de hecho si te arrinconabas o te arrinconabban, si arrinconabas o te arrinconaban contra el propio público te lanzaba, te golpeaba y te lanzaba hacia adentro del área de combate. Y cuando terminabas cada combate, te subían como un montacargas y según ahí se acumulaba todo el dinero que ganaste por la pelea. Ahí como se hacía como una montaña de dinero y te iban subiendo con el montacargas según cuánto dinero juntaste. Eso era pues algo de lo que se veía en este juego de Pit Fighter. Otro juego que la verdad vi era muy raro que te lo encontraras en arcade, era el Rampart. Este Rampart era un juego de estrategia, entre puzzle, donde pues tú tenías un mapa donde tenías que varias fortalezas que iban a ser atacadas por barcos desde el mar, desde la costa. Entonces pues tenías que poner en tus fortalezas cañones y después de cada, y eran como turnos, te daban un turno para preparar tus fortalezas y un turno donde era el combate, donde los barcos llegaban y te empezaban a atacar, y terminaba el turno y era para hacer reparaciones de tus fortalezas y poner cañones y cosas así, y también de tener invasiones, porque los barcos llegaban a la costa, se veía como así que los personajes pequeñitos empezaban a invadir. Pero el elemento de puzzle que tenía era que para reparar las murallas de tus fortalezas te daban piezas como de tipo Tetris para ir encajándolas alrededor de tu fortaleza, y pues así que volver a encerrar tu fortaleza. Entonces era algo curioso, y así, y cada que pasaba cierto tiempo, terminaba el turno para reparar tus fortalezas y se veía como prepárate para el combate o algo así, y empezaba el combate y nada más se veía como volaban los cañonazos de un lado a otro, se hundían barcos y se destruían tus fortalezas. Era curioso el juego. Sí hubo versiones para consolas. De hecho, yo originalmente el juego de Rampart lo conocí primero para el NES, y ya después por pura casualidad me encontré un arcade donde tenía la versión pues de arcade de Rampart. Un juego bastante curioso. Otro juego que
pues fue bastante conocido. Que vi varios arcades que lo tenían, era el de Road Blasters. Este juego donde ay, espérame, así, Road Blasters, pues este juego donde pues el mueble de arcade tenía una palanca y tenía al lado de una palanca un volante, y al lado del volante tenía una pistola, un gatillo para disparar. De hecho, más bien sí, ya me acordé que era una palanca como de simulador de vuelo, pero tenía un gatillo. Y el chiste es que ibas haciendo las dos cosas, manejando un auto y al mismo tiempo disparando mientras ibas manejando. El chiste de esto es que ibas recorriendo por un camino, esquivando algunos autos, pero también derribando otros autos que eran pues como los villanos, los enemigos a los que tenías que destruir y detener. Y en cada stage tenías tiempo límite para detener pues al principal delincuente al que ibas persiguiendo, que pues estaba hasta el final de la caravana de autos que ibas rebasando, y pues obviamente tenías que alcanzarlo y destruirlo a disparos. De esto era principalmente Road Blasters. Obviamente la perspectiva de este juego era pues desde atrás, era pues como muchos juegos de carreras, tenía esa misma perspectiva. Otro juego que a mí me encantó cuando lo llegué a jugar muchas veces en el centro de boliche donde había mencionado que tenía muchos arcades, también llegaron a tener Tubin, este juego de arcade donde controlabas con puros botones los personajes. Este juego trata sobre dos tipos que se avientan o se aventuran montados en unos flotadores o en unas llantas a recorrer varios ríos e ir recogiendo en el camino tesoros y esquivando todos los peligros. El chiste es que así que tú ves a tu personaje desde arriba como va braceando para ir braceando y pataleando para ir avanzando o girando la llanta. Y tenías un botón, eran 5 botones, 2 botones para bracear para atrás y 2 botones para bracear para adelante. Y podías combinar estos botones, uno para adelante y otro para atrás, para girar, por ejemplo. Y tenías un quinto botón que era para lanzar latas. Estas latas eran tu arma. Con estas pues destruías todos los obstáculos y peligros enemigos que te aparecían. Lo chistoso era que iba recorriendo diferentes ríos famosos alrededor del mundo. Desde el Río Grande, acá en la frontera de México y Estados Unidos, hasta, por ejemplo, el río Estigia. Sí, el mítico río Estigia, donde atraviesan los muertos. O sea, ibas a todo tipo de ríos con temáticas de todo tipo. El Amazonas, el río, ¿cuál era? Ay, no me acuerdo. Pero dependiendo del tipo de ríos a los que ibas, el Jurásico, o sea, dependiendo de los tipos de ríos donde ibas recorriendo, te salían de tipo de enemigos, que te salían, por ejemplo, en el Río Grande te atravesaban vacas, te salían unos bandidos que te disparaban, había cactus en medio del río. Era bien inverosímil eso. Y tenías que recoger tesoros para puntos y otras cosas, también unas letras que formaban pues la palabra Tubin con todo y el apóstrofe al final. Y pues el chiste era terminar cada uno de los ríos, el recorrido completo, para que te dan bonus, y así ibas recorriendo diferentes ríos.
Era bastante difícil, pero muy divertido y gracioso el juego. Aunque sí con algunos estereotipos que eran un poquito ofensivos en algunas temáticas. Pero de repente, por ejemplo, el río Kefenoki, que era temática así como de los manglares ahí de Florida, entre cocodrilos, tipos medio del pantano, así todos campiranos disparándote con una escopeta, mosquitos que te ponchaban la llanta y cosas así. Y como detalle curioso que llegué a ver en la pantalla de demostración de la máquina, es que había un concurso que si completabas la palabra tubing, que recogieras todas las letras de tubing a lo largo de los ríos y sacabas una foto de que lo habías logrado, podías mandarla a cierta dirección que ahí ponían y te mandaban una playera de tubing o algunos otros premios. Entonces era algo curioso que tenía este juego Tubing, del cual creo que nada más hubo adaptación para el NES bajo la marca de Tengen, que por cierto fue, creo, que ahora recuerdo que Atari Games en la época de NES de Nintendo, pues se aventaron esa aventura de sacar la marca Tengen para publicar sus propios cartuchos para el NES. Fueron los de Atari Games los que hicieron estos cartuchos para el NES, no los de Atari Corporation, que eran los que hacían las consolas de Atari. Entonces también para que sepamos diferenciar quiénes fueron los que sacaron estos juegos. Ya nada más para terminar de mencionar juegos de Atari Games, mencionar dos importantes. Primero, que ellos sacaron la versión de arcade de Tetris. Sí, ellos sacaron la versión de arcade de Tetris. De hecho, si ven varios de los documentales que existen sobre la historia de Tetris, van a ver que ahí estaban metidos en esa negociación con el creador de Tetris, los de Atari precisamente, porque pues ellos ya habían adquirido los derechos para sacar la versión de arcade. Obviamente pues Nintendo les ganó para las versiones de consola, pero pues la versión de arcade, que también era muy buena, pues la hicieron los de Atari. Entonces pues ellos debemos la versión de arcade de Tetris, que pues ellos fueron de hecho los que metieron este formato de que tenían la curiosidad del juego de Tetris de que tenían también su propia música, que era también inspirada en mucha de la música rusa, y en la parte del medio de la pantalla de juego aparecían en la versión de arcade dos personajes a lo largo de la partida, dos bailarines rusos en medio de la pantalla que iban bailando según cómo ibas en el progreso del juego. Y pues sí, esta era la versión de arcade de Tetris. Y por último, para cerrar pues esta recuento de juegos de Atari y de arcade, pues mencionar Primal Rage. Fue de sus últimos juegos que sacaron esta compañía, y que más o menos tuvo un éxito moderado. Este juego pues Primal Rage es un juego de peleas de uno contra uno, que hicieron pues igual que muchas otras compañías, pues siguiendo el gran éxito que tuvo Street Fighter 2 y Mortal Kombat. Pues ellos sacaron su propio juego. En este caso pues ellos, inspirándose en Mortal Kombat, siguieron más el estilo de Mortal Kombat con este juego de Primal Rage. En el juego de Primal Rage la diferencia es que controlas
criaturas o monstruos prehistóricos que se enfrentan entre sí para matarse. De hecho, sus barras de salud eran como un corazón y una vena que estaba llena de sangre, y que conforme se iba vaciando pues marcaba obviamente si uno de los dos iba a perder. Y como estaba inspirado en Mortal Kombat, pues obviamente mucha sangre, todo en el juego, ahí cada que se golpeaban se desgarraban, se rasguñaban, se mordían, todo eso, y pues sacaban sangre. Y pues obviamente al final de cada combate pues tenías la opción de pues finiquitar, rematar a tu oponente de maneras violentas y sangrientas, sanguinarias, y más siendo monstruos en este caso, bueno, sí, como monstruos prehistóricos. Entonces pues esto se trataba el juego de Primal Rage. Hubo algunas versiones caseras, pero la verdad es que difícilmente pudieron adaptar la experiencia que era pues el jugarlo en arcade. Yo, como bien saben, no soy fan de Mortal Kombat ni de juegos similares, entonces la verdad no me llamaba la atención, pero sí llegué a verlo en arcade cuando lo sacaron. Iba a un centro de arcade bastante popular, bastante famoso, que pues estaba constantemente sacando los juegos más recientes. Entonces en este centro de arcades me acuerdo que llegaron juegos como Killer Instinct, el 1 y el 2. Llegaron los de Namco como Tekken, como Soul Calibur, y pues también en este centro de arcade pues tenían el Primal Rage. Entonces pues fue uno de los juegos que tuve pues la oportunidad de conocer en arcade, y pues de los últimos juegos que sacó Atari Games para arcade. Y pues esto fue un poco de la semblanza que pues fue Atari en arcade, esta parte de la historia de Atari en arcade, que no se menciona mucho, pero que pues estuvo llena de títulos que fueron bastante populares y más o menos famosos, que pues muchas veces como que se pasa de alto esta parte de la historia y de esta pues otra compañía paralela de Atari que se dedicaba a hacer arcades entre 1984 y 1999. Sí, en esta época fue cuando existió esta pues su compañía y compañía paralela de Atari. Y bueno, y pues ya con esto pues vamos cerrando pues lo que es pues este episodio. Espero que les haya gustado, y pues vamos al audio de cierre ya para dar las despedidas y demás anuncios. Y bueno, pues esto ha sido el episodio 223 de Poco Común sobre pues los arcades de Atari Games, o los arcades de Atari entre 1984 y 1999. Espero que les haya interesado y gustado el tema. Gracias por haberlo descargado, streameado, y pues está como siempre pues el recordatorio de donde está disponible, que pues este audio siempre se publica los martes en la noche, a veces en situaciones especiales más tarde o al siguiente día, los martes en la noche en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas otras plataformas que seguramente deben tener este podcast, además de iVoox, que es donde inicialmente se publica este podcast y donde pueden dejar sus likes y sus comentarios. Y bueno, pues
También recordarles que este podcast está disponible en versión en video en el sitio o el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y van a encontrar pues la versión en video de este podcast, que se publica los sábados en la noche. Sábados en la noche es cuando está disponible pues la versión en video de este podcast. Y pues también recordarles que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la Podcastería y Encod. Busquen la Podcastería y Encod en Facebook. Ahí van a encontrar pues tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar de temáticas variadas. Y bueno, también les recuerdo mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como SourceZ, donde pongo mis anuncios de las diferentes publicaciones y pueden dejar sus comentarios. Y también tengo Discord, SourceZ, donde pueden pues comunicarse más directamente conmigo y pueden pueden ver de vez en cuando anuncios que hago sobre mi contenido y sobre lo que estoy haciendo. También les recuerdo que tengo pues streams 2 veces a la semana en mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch es SourceZ, pero escrito solo con la letra Z. Entonces se lee como Sorcerers. Así es como me encuentran en Twitch. Y pues hago mis streams en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, pues para que me acompañen a estas transmisiones en vivo donde juego videojuegos y donde pueden conversar conmigo. Y también pues ya nada más para cerrar, pues agradecer a todos los que dejaron sus likes y comentarios en el podcast anterior. En este caso, en el podcast de el episodio 222 de Navegadores Web en 2023, pues dejaron sus likes Yuki Soto, Kaikyu, Jorge Adrián Cruz y la gente de Life Anime World Podcast. Muchas gracias por sus likes. Espero que les haya gustado ese tema. Y también pues Jorge Cruz, que también pues dejó su like en la página de Facebook de Nerdulería. Sí, creo que sí. Estoy diciendo las cosas sin comprobarlas. Sí, también dejó su like ahí. Muchas gracias. Y pues así es. Ah, mira, y de hecho dejó un comentario Jorge Cruz en Facebook, donde dice: rayos, yo que acabo de depurar toda mi laptop y volví a instalar Chrome, pero escucharé el programa para ver otras opciones. Saludos. Sí, de hecho nunca es tarde para cambiar de navegador. De hecho, a veces es sano y conveniente que tengas instalados 2 navegadores al menos, por si uno falla, siempre, o si tienes problemas con uno, siempre tienes el otro para cualquier situación. De hecho, yo tengo 3 instalados. Tengo mi principal, el que uso, que es el Firefox. Tengo el Chrome también, pero más que nada por situaciones de compatibilidad de algunas páginas y más que nada porque te da las opciones para sincronizar, por ejemplo, de que ya ves que en un celular Android puedes transmitir el contenido a algún dispositivo Chrome, Android, puedes transmitir el video o contenidos, pues me sirve el Chrome para eso. Y obviamente el Edge, que pues es el que trae Windows. Y bueno, pues entonces eso es más que nada lo que pues los likes que dejaron.
Gracias. Y pues ya con esto vamos cerrando este episodio. Gracias por haber escuchado. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.